Parece que he hecho un mundo, pero no he hecho nada. Tan sencillo. Are you ready to take your Bulería skills to the next level? In this video, Maestro Tino shares his expert tips to make your Bulería playing more rich. And you'll also learn how to make your Bulería sound solid without boring yourself nor your audience. Now, in the previous video, we discussed the basics of the Bulería style with Maestro Tino. In case you missed it, I highly recommend watching it before diving into this one, as we will be building on those foundations. If you haven't met him yet, Tino van der Sman is one of the few respected foreign flamenco guitarists who made it to the top. He studied with famous maestros like Paco, Peña and Gerardo Núñez, and he's played with well-known flamenco singers and dancers in prestigious theaters all over the world. My name is Debmar and I'm the founder of Online Flamenco, and I moved back to Spain in 2005 to study with the best maestros available. I created Online Flamenco to make Spain's most renowned flamenco guitar maestros accessible to anyone. Before we continue, don't forget to subscribe and hit the bell icon if you would like to see more videos like this. But without further ado, grab your guitar and let's continue our journey with Tino to unlock the secrets of the Bulería style. Hola a todos, estoy aquí con el maestro Tino van der Sman. En el primer vídeo hemos hablado sobre el espíritu de la bulería, el compás básico, la importancia de escuchar a buenos referentes, digamos, y hemos visto cómo se toca el compás básico, entre otras cosas. Si aún no habéis visto ese primer vídeo, os aconsejamos que veáis primero ese vídeo antes de seguir con este, porque el maestro explica unas bases que, digamos, sirven para lo que vamos a hablar a continuación. Bueno, Tino, entonces, el compás básico, hemos hablado sobre la subdivisión, de no marcar los acentos. ¿Cuál es el siguiente paso una vez que tengas asimilado el compás básico? Pues ya vamos aparte sus variaciones, ¿no? Que he aprendido una forma de tocar compás, que es un compás que en verdad no cansa, porque es la base no debería de cansar. Pero hay que meter ya variaciones, ¿no? Que los que sí cansan. Por lo tanto, las variaciones hay que tomarlo así, como variaciones. Que no sean compás básicos. Exactamente, que es lo que pasa mucho, ¿sabes? Que uno inventa una forma rítmica, lo empieza a repetir y repetir hasta que se convierte en la base. Y ya no funciona tanto. O sea, ya puedes añadir diferentes patrones, algunas melodías, y ya toca meter facetas, que es otra complejidad de la bulería, es dónde entran las facetas, ¿no? No siempre entrando en el tiempo 12, que es un tiempo bastante sencillo para entrar, porque es donde empezamos el compás, digamos. Ajá. Pero puede entrar en el 1, puede entrar en el 10, pueden entrar en un contratiempo extraños, y esos sentidos rítmicos hay que aprender. Vale, o sea, ser consciente de dónde empieza una falseta. Sí. Y, por ejemplo, una variación sencilla por bulería del compás básico, ¿cuál podría ser? Bueno, tan sencillo, fíjate, con cambiar la armonía ya tienes un par de recursos. He hecho exactamente lo mismo, solamente no he ido al acorde Do, ¿no? He ido directamente al La, y he muteado un tiempo más, que es el 6. Pero la mano derecha, La mano derecha, tal cual, no he hecho nada. Pero parece que he hecho un mundo, pero no he hecho nada. Tan sencillo. Sencillo. Además, volver a tiempo 6 ayuda a preparar otros recursos, como un rasgueo de 3 dedos, por ejemplo. Que sería... ¿Qué toca ese rasgueo? Un rasgueo, bueno, hay muchas formas de rasguear, por supuesto. Eso es uno de 3, donde el tiempo cae en el índice para arriba, o sea, es anular, medio, índice, y subimos el anular, ¿vale? Y el tiempo está arriba, por lo tanto es un rasgueo que yo lo siento hacia arriba, no hacia abajo, porque si no tendemos a hacer en vez de... ¿Vale? Es que no es ta, es tra. Sí. Es un sonido, ¿vale? Muy grave otra vez, partiendo desde la sexta de alguna forma, ¿vale? No desde el pulgar y saltando la quinta, ¿sí? Y ya puedes hacer 8, 9, 10. ¿Vale? Entonces coges el monoloop, 2,
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1. Y ya ves que ya estoy tocando por bulería. Y ya estoy 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sentido ternario, ¿no? ¿Vale? Ahí está ya el swing, ¿no? Por eso es tan importante practicar siempre con loops, aislar una cuestión rítmica, aislarlo, buscar un loop de 6 tiempos y repetirlo. Pero con el pie o con el metrónomo, puede ser con los dos. Todo es correcto, o sea que hay que practicar con metrónomo, hay que practicar sin, hay que practicar con palmas, hay todo tipo de, no solamente palmas, no solamente metrónomo, Un poco de todo. un poco de todo, es la combinación que mola. Vale, y volviendo a lo que has explicado antes, ese rasgueo entonces no se chuta, sino que, ¿cómo es el Bueno, mecanismo? también hay gente que lo chutan. El problema de chutar es, en general, sobre todo cuando empiezas, quieres imitar un sonido que no tienes, porque no tienes la musculatura, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Oye, no tengo fuerza. Vale, ahí, sí tengo fuerza, ¿no? Eso imitamos algo que no tenemos por naturaleza. Bueno, sí lo tenemos por naturaleza, pero hay que trabajarlo. Por lo tanto, no suena bien entonces, suena bastante feo. Pero hay gente que lo han desarrollado, lo de chutar, de forma excelente. No es una regla no chutar. Vale, Pero una regla suena bien. vale. Y en general suena bien empujando el dedo por sí mismo, ¿no? Eso, que el dedo trabaja por sí mismo. Que no hay un truco o un enganche o una palanca para chutar. Y eso es tiempo también, supongo, ¿no? Eso es tiempo. Sí, sí. Muy relajado y al principio pues te tiene que sacrificar la fuerza. Claro. Cuando relajado. De todas formas los regeos no suenan bien muy fuertes, o sea que tampoco... Entonces, volviendo cómo lo encajas, ¿no? Ha hecho el loops, 1. Es que en verdad estoy haciendo todo 6, 7, 8, 9, 10. 1, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 6, 6 y 6. Bueno, hablar con tocar. Entonces ya sabiendo dónde está el 6, ahí está el 6, ¿vale? Y ya podemos encajarlo. 6. Y ya tenemos otra variante, ¿vale? Una forma de cerrar el compás. Pero para poder hacer eso, claro, tienes que dominar bastante el rasgueo. Se podría hacer también en el 9-10, ¿no? Por hacer una variación más sencilla. ¿Funcionaría? Sí, funciona también. Vale, con 2. Con 2. Es que en verdad con esto puedes jugar, porque uno muy conocido también es justo después 6. ¿Vale? Igual que esta técnica, que equivale a 6, 7, 8, 9, 10. Pues nada, si juegas con, por ejemplo, no hacer un índice, ¿vale? O lo vas cambiando de sitio, ¿vale? Ya tienes con poco tienes ya muchas variaciones. Voy haciendo ejemplos. ¿Vale? Eso sería uno, o... ¿Vale? Ahora no ha hecho un índice en el 8. Igual que un RG de 3. O después del 6. O como tú decías, hacía 9. ¿Vale? Ya tienes 3 variaciones con el mismo arregeo. Claro, claro, y que son variantes que no hay que abusar de ellos, pero bueno, están ahí para enriquecer, ¿no? El compás. Exactamente. Esa variación del 6 que vas al La, normalmente se suele hacer muchas veces también como cuando estás a punto de tocar una falseta. Exactamente. Se deja espacio. También es un recurso para tranquilizar la bulería. Y ya puedes tocar una falseta. Y ahí tan sencillo como en el 6, con el pulgar hacia abajo y dejas que respire, ¿no? Con eso también se puede jugar. Bueno, llevando todo esto, digamos, un poco a la práctica del estudio. Antes comenzabas los loops, ¿no? Y estudiar con los loops. ¿Cómo se estudia esto? Bueno, primero el por qué, ¿no? Si queremos entender problemas técnicos o problemas rítmicos, el ritmo nos ayuda mucho a saber a ciencia
exacta que estamos controlando lo que estamos haciendo. Si tú haces eso, no sabes el por qué, digamos, el sentir. No hay contexto, ¿no? No hay contexto. Incluso con técnicas, si haces un ejercicio de picado o arpegio, el tiempo te ayuda realmente a controlar, ¿vale? Si no, quizás no estás totalmente en control del movimiento. El tiempo te obliga a controlar el movimiento, ¿no? Pues lo mismo, en este caso no solamente la técnica, sino también el sentir. Un rajeo sin contexto, pues simplemente un rajeo, pero queremos entender la bulería. Pues los loops ayudan mucho a entender el sentido de la cosa. Entonces, yo siempre pongo un loop de un medio compás, 6, 7, 8, 9, 10, pum, 6, 7, 8, 9, 10, que equivale a 1, 2, 3, 1. Pongo metrónomo, por ejemplo, si quieres estar seguro, si estás bien, pones un sonido diferente en el primer golpe, ting, toc, toc. Muy absurdo, pero eso ya sabes, el ting. Tienes una referencia ahí. Y si te equivocas, pues el metrónomo te lata. Entonces este rajeo, por ejemplo, es el tiempo I8, I9, I10, ¿no? Si queremos entender la bulería diciendo I8, I9, I10, no lo va a entender nunca. Hay que musicalizarlo, ¿vale? Entonces, 1, 1, 1. O con más silencio, que es más interesante todavía, la variación tuya, I9, 10, ¿no? 1, ti, 1, ti, 1. Y 1. Y ya mentalmente o interiormente estoy llenando el vacío también, ¿no? 1. Y ya lo coloco bien, ¿vale? Porque doy sentir al silencio. Incluso cantándolo antes, ¿no? Sí, cantando ayuda mucho también. Pero cantar otra vez con un ritmo. Con la referencia. Con la referencia, porque si no, no controlas. Quizás, ¿no? Nunca se sabe. Terra, terra. Terra, ¿no? Y cantarlo, pero realmente sentir el 6 y el 8 también presente. Sí. Y ahí pues lo sacas, digamos, del contexto de números y de pensar en sentir. Haces esa traducción, ¿no? Exacto. Que es en verdad la esencia de la bulería, porque si vemos... Es lo más difícil. Sí. Lo más difícil. Que si vemos una fiesta, nunca ves a nadie contando los tiempos. Es que sería absurdo, ¿no? La gente lo siente y... Habrá músicos, bueno, ya quizás no tanto, pero antiguamente que no sabían ni siquiera que tenía 12 tiempos, ¿no? Sí. Qué curioso. Bueno, con eso vamos a dejar el vídeo de hoy. En el siguiente vídeo ya llevaremos esto a otro escalón, pero ahora nos gustaría saber cómo soléis practicar vosotros la bulería. Dejadnos un comentario aquí debajo de este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Thank you for watching the second video with Maestro Tino. Now, if you want to take this one step further and really unlock your full potential as a flamenco guitarist, then make sure to check out the online Flamenco Academy, where you'll learn to master all the styles, techniques, and accompaniment skills under the guidance of Spain's most renowned maestros. No matter what your current level is, the online Flamenco Academy provides a comprehensive learning experience, complete with detailed video lessons featuring close-ups of hand positions and movements, slow motion demonstrations, and on-screen scores with sheet music and tablature. Plus, with the supportive online community of fellow flamenco enthusiasts and learners, you'll never have to feel alone on your journey to mastery. Click on the link in the description below this video if you want to learn more about this. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up and consider subscribing to our channel for more interviews and tutorials with renowned maestros of the flamenco guitar. Now, we'd love to hear your thoughts and experiences with learning the Bulería style, so please leave a comment down below and let's continue the conversation.